Hola, soy Felipe Fonseca Fino, director general de la UPRA, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Y les voy a hablar de los tableros de control, una herramienta muy poderosa para la disposición de información de manera fácil, oportuna, sobre todo de gran utilidad en estos tiempos de virtualidad. A partir del año pasado, en 2019, el Ministerio de Agricultura ha delegado en la UPRA varias funciones en materia de gestión de información para el sector agropecuario, dentro de las cuales no solamente está la consolidación de la infraestructura de datos del sector agropecuario, sino también de la administración y soporte de otras plataformas y desarrollos tecnológicos que tiene nuestro ministerio y nuestro sector, como son el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios, Agronet, las evaluaciones agropecuarias, que además se van a nutrir a partir de ahora de el uso de tableros de control para su disposición oportuna, para el uso incluso de Survey 123, que son estas encuestas virtuales que nos permiten consolidar información desde diferentes regiones de nuestro país. Estamos produciendo y analizando información también del sector agropecuario. Lideramos y coordinamos técnicamente la Mesa de Estadísticas Agropecuarias, que hace parte del Plan Nacional de Estadísticas que lidera el DANE, y también con el DANE pues, nos encontramos haciendo una lectura pormenorizada diaria del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, esta importante operación a cargo del DANE que nos permite conocer el comportamiento precisamente de los precios y de los abastecimientos de alimentos. Pero vamos a hablar de los tableros del sector agropecuario, haciendo uso de las herramientas de ARGIS Online y de los dashboards que nos permiten fundamentalmente de manera fácil, de manera sencilla, disponer de datos de manera dinámica, de manera colaborativa, incluso visualizar sin afectar y sin, digamos, tocar los datos, garantizando esa oficialidad, garantizando siempre una publicación oportuna de datos. Y quiero hablarles acerca de algunos de estos tableros de control que hemos venido desarrollando por parte de la UPRA. Hemos desarrollado 5 tableros de control. El primero tiene que ver con los datos macroeconómicos del sector. Estos tableros se han venido consolidando a partir de la información que publica el DANE, datos asociados a la demografía nacional, especialmente las cifras de la ruralidad, de los centros poblados y las zonas rurales dispersas de nuestro país, qué proporción de población tenemos en nuestras distintas regiones, también a nivel departamental y nivel municipal, cómo ha sido ese comportamiento en la distribución de la población nacional. Los tableros de control también nos permiten de manera muy sencilla dar cuenta de cifras macroeconómicas como el Producto Interno Bruto. En ella estamos actualizando conforme se publican también las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, también consultar cifras anuales, cómo se comporta año a año y principalmente cuál es el aporte del valor agregado del sector agropecuario al Producto Interno Bruto. En mercado laboral hacemos alusión al componente rural precisamente, cuál es esa participación y muy importante estas cifras que con la pandemia, con el coronavirus se han venido afectando. Cómo se refleja esa afectación y cuál es la importancia y el papel del sector agropecuario, de la actividad agropecuaria en la generación de empleo, cómo hay una resiliencia importante y esas cifras están aquí también reflejadas, cuál es ese nivel de ocupación rural, cuáles son esas cifras también de generación de empleo y de ocupación. Otras cifras muy importantes tienen que ver con la descripción de nuestra balanza comercial. ¿Cuáles son esas importaciones? ¿Cuáles son las exportaciones y de qué tipo? ¿Y cómo está compuesta nuestra balanza comercial? Muy importante señalar acá, y es una reflexión que este tipo de gráficos nos permite hacer, y es que si bien nuestra balanza comercial en volumen es negativa, porque estamos importanndo más toneladas de las que exportamos, su valor es positivo. De manera que eso nos permite ver la posibilidad y el gran potencial que tiene nuestro país, no solamente de seguir sustituyendo competitivamente importaciones, reducir de alguna manera esa dependencia comercial, y en tiempos nuevamente de coronavirus, de pandemia, vemos esa importancia que hay en el autoabastecimiento. Estas cifras nos dan cuenta justamente
de ese comportamiento de la balanza comercial. Algo que tenemos también en los tableros de control es asociado al índice de precios al consumidor, cómo se han comportado y de qué nivel son esos precios a nivel no solo anual, sino mensual y el año corrido. Son las cifras que el DANE nos ofrece. También los datos de abastecimiento que el mismo DANE específicamente va captando durante el mes y va reportando mensualmente. Volvamos nuevamente, este es el primer tablero, lo diseñamos en conjunto con el Ministerio de Agricultura para tener esa visión general macroeconómica del sector agropecuario. Pero también nos interesó mostrar cómo se comporta el ministerio, cuáles son los principales indicadores de la gestión del despacho del Viceministerio de Desarrollo Rural, del despacho del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, de los programas tal vez más emblemáticos o más importantes, de mayor impacto, así como el reporte de algunas entidades. Miremos rápidamente el tablero de desempeño del Viceministerio de Desarrollo Rural. Estamos aquí presentando dos programas muy importantes, El Campo Emprende y Alianzas Productivas. En estos dos tableros podemos ver la distribución de esa inversión a nivel nacional, departamental, incluso municipal y, si se quiere, por regiones. Esta es una información que le es muy útil a los tomadores de decisión, muy útil a los entes territoriales, a los gremios y a distintos usuarios que quieren saber cómo avanza y cuáles son las inversiones que se están dedicando en estos importantes programas y en estos proyectos que lidera el Ministerio de Agricultura. Asimismo, los datos de vivienda, cuál es esa cobertura en cuanto a la vivienda de interés social rural, el mejoramiento de viviendas, también estos datos en cuanto a la cantidad, el avance cualitativo y cuantitativo, está también distribuido en términos porcentuales, en proporción a su avance presupuestal y físico. En cuanto al Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, se están relacionando 4 programas o 4 estrategias muy importantes, lo que tiene que ver con cosecha y venta a la fija, es decir, toda esta estrategia de agricultura por contrato para reducir esa intermediación. Y este tablero pues, permite precisamente ver el avance a nivel departamental y municipal de estos programas, ¿no? Cosecha y venta a la fija es uno de los programas más importantes que tiene el Ministerio de Agricultura, que busca precisamente mejorar la formalidad en los procesos de producción agropecuaria, reducir nuevamente, como ya lo dije, esa intermediación y sobre todo ofrecer mejores precios, ¿no? Cambiar esa lógica de cultivar para vender por vender para cultivar. Vemos los datos también a nivel departamental y municipal. En cuanto a colocación de crédito, están estas cifras que nos permiten, sobre todo una característica que tienen los dashboards, que son no solamente información que se puede ir consolidando, que se puede ir centralizando, sino que además su diligenciamiento es muy amigable. Podemos no solamente tener acceso a información de distintas entidades, sino garantizar esa oficialidad, garantizar la trazabilidad en la disposición de datos. Estamos viendo aquí cifras de la línea especial de crédito, de ese apoyo a la tasa que se da por este instrumento y el incentivo al seguro agropecuario. Por parte de las entidades estamos empezando aquí a consolidar algunas de las cifras más importantes, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Tierras, cifras en materia de formalización, de títulos, de áreas formalizadas. Vemos nuevamente esa versatilidad que tienen estos tableros para descubrir la información, navegar de manera intuitiva a nivel departamental y municipal. Los datos también de la unidad de restitución de tierras. Esto contribuye sin lugar a dudas a esa infraestructura de datos del sector agropecuario. Y en el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, pues tenemos datos en medidas de sanidad e inocuidad. Muy bien, nuevamente de estos tableros de control, otra información que nos ha parecido sumamente pertinente, que responde a una serie de requerimientos que desde los entes departamentales, desde las gobernaciones se nos ha venido requiriendo, tiene que ver con una caracterización productiva. Cuando los departamentos y los municipios comienzan sus administraciones, es común que deban diseñar planes de desarrollo, unos planes de gobierno en función de un diagnóstico, de una línea base, de un análisis situacional de su ente respectivo, de cada departamento o municipio. Y estos tableros de control facilitan de alguna manera el acceso a información oficial actualizado
y esa caracterización productiva, que en este caso para el sector agropecuario hay datos como ese ranking de producción, ¿no? Esos datos que podemos consultar históricamente de la información fundamental, área, producción, rendimiento, cuál es ese top de los principales productos cosechados, área cosechada, área sembrada. Y algo que en estos tiempos nuevamente de pandemia, a lo cual nos hemos dedicado no solamente a hacerle seguimiento a los precios y al abastecimiento, sino a los calendarios de siembra y cosecha. Esa caracterización ya está para todos los departamentos y nos permite saber, de acuerdo al avance en esos calendarios, qué se debe estar cultivando y qué se debe estar sembrando, y así garantizar que el sistema de producción agropecuaria y su distribución esté funcionando y estemos garantizando precisamente ese abastecimiento. Esta descripción de cada departamento está también en estos tableros de control consignado. Otros datos que son importantes para disponer a través de este tipo de herramientas son datos asociados a la producción pecuaria. Aquí estamos señalando incluso pues, las fuentes, las fechas de información de cada uno de estos tableros. En cuanto a la producción láctea nacional, lo mismo, cuál es ese comportamiento en los volúmenes medios en litros que se producen a nivel industrial. También una descripción del Producto Interno Bruto desagregado por departamentos. Entonces podemos ver ese aporte, ese comportamiento departamento a departamento del Producto Interno y del aporte asimismo del valor agregado, de la contribución del sector agropecuario a nivel departamental. Vemos esa importancia relativa que hay y esa consulta histórica del Producto Interno en los departamentos. Desagregamos también a nivel departamental las cifras de empleo rural, las cifras del índice de precios al sector agropecuario y datos también asociados a uno de los principales desafíos del sector agropecuario, que es la superación de la pobreza. Recordemos que en Colombia, en nuestras zonas rurales, no solamente hay un predominio de la pobreza, sino también de la miseria, de condiciones de aislamiento, condiciones de marginalidad, que son nuestro principal desafío hoy, sumado al del desempleo, ¿no? De manera que estos tableros nos permiten hacer una medición del impacto de las medidas de política que lidera el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas. Miremos rápidamente los demás tableros. Una información rural general en estos perfiles, en esta caracterización departamental. Incluimos otras variables, otros tipos de elementos de análisis que nos parece importante tener a la mano, como es, por ejemplo, ustedes ven acá relacionados las cifras de acceso a Internet, ¿no? Si bien aún hay una brecha importante por superar, comienza a verse esa mejora en la cobertura del acceso a este importante servicio público. Lo mismo, cifras de educación a nivel nacional, cuáles son esos promedios que hay de cobertura a nivel nacional por cabeceras y rural, de asistencia escolar. En datos de salud, por ejemplo, tenemos esas cifras consolidadas del régimen contributivo, del régimen subsidiado, la población afiliada y no afiliada. En datos de vivienda y servicios públicos, lo mismo, una caracterización a nivel nacional y departamental que nos ofrece también el DANE. Y nos ha parecido importante traer también a estos tableros una consulta recurrente en la UPRA, y es este tipo de análisis de esfuerzo en el desplazamiento. ¿Qué tan lejos o cerca están las zonas rurales de distintos centros, bien sea de consumo o sitios de interés, como es el caso de las capitales o de las centrales mayoristas o de los puertos o aeropuertos? Este es un tipo de servicio y un tipo de utilidad que también podemos disponer a través de los tableros de control. Por último, digamos, estos perfiles departamentales, como ya los presenté, van a ser ahora complementados con una información que venimos consolidando, haciendo uso, ya me había referido antes, del diligenciamiento remoto de unas encuestas virtuales en todos los departamentos y en buena parte de nuestro territorio nacional a nivel municipal. Y es usar el Survey 1, 2, 3 precisamente parametrizando muy bien esta encuesta. Cada uno de estos entes territoriales nos permite conocer acerca, por ejemplo, de comportamientos
como el del abastecimiento. Esta ha sido una solución rápida, una solución contingente que nos ha permitido y permitió en los momentos primeros, en la primera parte de la pandemia, saber qué estaba pasando en la ruralidad, qué reportaban ellos, cuál era su percepción de posibles fenómenos de sobreoferta, de escasez, en dónde se podrían orientar esfuerzos en suplir algunas demandas encontradas o distribuir carga de alimentos en zonas en donde teníamos sobreoferta a zonas con déficit. Y esta información pues va a ser y está siendo complementada y va a ser incorporada mejor a una operación que lidera a partir de este año la UPRA, que son las evaluaciones agropecuarias municipales. Las evaluaciones agropecuarias municipales se nutren importantemente de esta información que nos ofrecen los tableros de control, estas encuestas virtuales, que en tiempos de virtualidad, en tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento, pues hemos podido hacer y darle el mejor uso a este tipo de plataformas. El uso de los dashboards, como lo vimos, no solamente es más amigable, es intuitivo, sino que permite para distintos usuarios que no necesitan acceder a todo el conjunto de datos, sino a una información que ya está consolidada, información que está analizada, complementarla con mapas, con el uso de este tipo de tableros. También contribuimos en la oportunidad, sobre todo en la entrega de información, que es tan importante aprovechar. Quiero también señalar acá la importancia no solamente de ir consolidando este sistema de información del sector agropecuario. Vemos en los tableros de control la posibilidad de contribuir a esa infraestructura de datos, o más bien la infraestructura de conocimiento del sector agropecuario, cómo integramos distintas plataformas, distintos usuarios y sobre todo esa importante generación de conocimiento que hemos venido consolidando en el sector agropecuario y especialmente en la unidad de planificación rural agropecuaria. Muchas gracias.